Muy bien. Vamos a compartir entonces lo anunciado. La obediencia de un levita es lo que el Eterno nos trae. Estamos ahora compartiendo la parashá Nasó, que significa levanta, y eso nos trae, en toda parashá nos trae algo para aprender. Los versículos serían en el capítulo 4 del libro de Abidbar o Números, 27 y 28 los versículos del capítulo 4, donde dice que bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas en relación con todas sus cargas y todo su trabajo, y tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Este es el servicio de las familias de los hijos de los gersonitas en la tienda de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En principio vemos que son separados. Los levitas tenían una misión, y aquí dice que el ministerio de los hijos de los gersonitas en relación con todas sus cargas y todo su trabajo, y tú le asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Aquí estaban bajo las órdenes de Aarón, y le dice que tú le asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Es decir, que había sobre los levitas alguien que les debía asignar, los debía dirigir, un supervisor, un encargado, para que ya lo traigamos más cercano a nuestro entendimiento y para que podamos comprender de qué se trata esto, porque si hay una supervisión, si hay alguien que va a estar controlando, es porque va a suceder algo, y eso es lo que vamos a compartir hoy, ¿no? La obediencia de un levita. ¿Por qué? Ya había una responsabilidad. Entonces, vamos a partir de esa palabra. La obediencia de un levita, si tenía que obedecer, era porque había instrucciones. Entonces, esto hay que madurarlo, porque muchos tienen una acepción equivocada o distinta de lo que bíblicamente se está diciendo. ¿Qué es un levita? En este tema estaremos viendo algunas cosas básicas acerca de qué es un levita. Quizás muchos se los hayan preguntado alguna vez. Hoy en día se le da el nombre de levita a aquellos que están participando en la música dentro del servicio de una congregación. Tal vez para otros sea únicamente una forma de llamarse entre ellos. Pero veamos qué dice la Biblia acerca de este tema, importante para aquellos que han decidido servir al Eterno a través de este servicio, el cual es un privilegio. Números 8:19 dice que eran descendientes de Leví y hablan y habían de ser apartados, purificados para servir a Dios en el santuario. Y ellos presentarían las ofrendas del pueblo para que el Señor perdonara sus pecados. Ellos habían sido dados para trabajar, obrar, ministrar, servir a la congregación que se iba a hacer, ese iba a ser su servicio. Ellos no tomaron la determinación, sino que el Eterno los llamó, y no bastaba que ellos fueran separados de los demás. Todos los que son empleados por Dios necesitan ser consagrados a Él conforme la tarea que les fue encomendada. Los cristianos deben ser bautizados, los ministros deben ser ordenados, primero debemos entregarnos al Señor, luego tenemos que dar nuestro servicio, de la misma forma que un hebreo. Sí, en ese sentido estamos entendiendo que no hay modificación. Y también debemos entender que servir al Eterno es un privilegio. Esto nos da a entender que el Señor nos ha llamado, recuerden 1 Pedro 2:9 y 10, que el Señor ha determinado que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Él, y un real sacerdocio. Es decir, que ya nos puso un lugar, nos determinó un lugar, y cada lugar determinado por el Eterno tiene ciertas responsabilidades. Entonces debemos prestar atención todos. Es decir, no es, lógicamente, cuando alguien comienza a ir a una iglesia, se va a ir entrando de a poco cómo son las cosas. A algunos les interesa saber, otros no les interesa saber. Pero es bueno saber y comprender
que no participar de reuniones en una congregación no es siempre participar de la misma manera. Al principio será así, casi desinteresadamente desprendido de todo lo que significa la realización de un servicio al Eterno. Pero a medida que vaya internalizándose la palabra, específicamente aquí en la Torá, va a comprender la responsabilidad que tiene cada uno de los que es llamado por el Eterno. Cada uno de los llamados del Eterno, cada uno de sus hijos, tiene una misión en esta tierra. Y también una misión donde se congrega. ¿Para qué? Para tener empatía con el lugar que se congrega, y preocuparse por la casa donde está escuchando la palabra, para preocuparse, para tener empatía por aquel que le enseña la palabra, para tener empatía con el pueblo, o sea, los hermanos con los que está participando de ese servicio al Eterno. Y lograr esa empatía implica también generar que nazca una necesidad de su corazón y entender en su corazón que tiene que servir al Señor. Siempre digo que no es como ir y sentarse a un cine a observar una película, sino que nosotros también tenemos un tiempo que debemos ser los que dan de comer y ya no debemos ser los que están para comer, ¿sí? Entonces Dios los llamó a los levitas y no bastaba que ellos fueran separados de los demás. Todos los que son empleados por Dios necesitan ser consagrados a Él. Los levitas debían ser purificados. Los que sirven al Señor deben ser limpios. Moshe debía rociar el agua de purificación sobre ellos. Esto significa la aplicación de la sangre de Yeshua a nuestras almas por fe en el futuro, ¿sí? Desde ahí, o sea, lo que era una sombra, lo que va a venir, lo que está haciendo Moshe, para que seamos aptos para servir a Dios vivo. Y todos los que esperan participar de los privilegios de servir a Dios deben estar resueltos a hacer el servicio del tabernáculo. También la purificación del agua implica la Torá. La Torá, el agua simboliza también la Torá sobre nosotros, que nos limpia día a día, y así debe ser. Para servir al Señor debemos estar limpios. Ser levita no es un título, no es para distinguir a unos de otros, es para servir y dar gloria al Eterno, ¿sí? Hay 3 aspectos muy importantes para llegar a ser levitas, siervos. Es un privilegio. Mucha gente, yo lo veía muchos años atrás, lo veía en gente que se congregaba y no en una congregación similar a la que yo asistía, por eso veía esa diferencia. Veía un tremendo gozo en esta gente y ya el hecho de llamarse a sí mismos o denominados siervos, y eso me llamaba mucho la atención, es porque de cierta forma ya habían asimilado el entendimiento de lo que es ser siervo del Señor, servir al Señor, porque ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Ya cambiamos de reino, del reino de la oscuridad al reino de la luz, cambiamos de rey, ¿sí? Cambiamos el rey, ahora tenemos al Melech, ¿sí? A nuestro rey de reyes, el rey del universo, nuestro padre Yahweh. Y también cambiamos a quien servimos, pero siempre estamos sirviendo, somos siervos ahora del Señor. Bueno, entonces hay que la obediencia es muy importante, es vital. La palabra dice: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Números 3, versículos 6 y 7. Debe haber obediencia, sujeción al sacerdote, es decir, al pastor y a la congregación. Si no existe en nosotros el ser sujetos a nuestras autoridades, difícilmente podremos cumplir con lo que el Señor nos ha demandado. No hay mayor paso hacia la humildad que ser obedientes. Obedecer es ceder dócilmente ante la voluntad propia y optar por hacer la voluntad de Dios. No es levita el que realiza alguna función en la iglesia y hace lo que quiere. Un levita es el que cede por amor a Dios. La purificación. La purificación es importante. Números 8:21 dice: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Yahweh e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. La purificación debe ser realizada de manera profunda, no superficial. Esta tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas, que pueden llevar tiempo, por supuesto, esfuerzo, dolor en ocasiones, pero necesario.
es necesario que así sea. Esto es donde Dios empieza a arrancar de raíz todo aquello que nos sirva en nosotros. La purificación no debe ser motivada por presiones externas a nosotros, sino antes bien motivadas por el deseo de querer vivir cada día como Yeshua. Es entonces que nosotros nos acercamos a ser purificados por la necesidad que existe en nosotros de adorarle limpios. O sea, debemos generar y crear ese pensamiento de querer adorarle. Y segunda orden, adorarle en forma limpios, estar limpios, ¿sí? Salmo 51, 2, 7 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Qué deseo tan profundo existía en David. Al leer este pasaje nos damos cuenta que es necesario clamar al Señor para ser purificados, hasta lo más íntimo de nosotros. Y estamos hablando del rey David. La humillación, la humildad, debe ser parte de un levita. Dejemos que la vida de Dios nos llene, su presencia nos purifique y dejemos de buscar las cosas de la carne y solo seamos guiados conforme a su espíritu. Comprender, estar atento a la supervisión, estar atento a las órdenes que nos dan, estar atento a las instrucciones, ya no son nosotros. Por eso se dice en la palabra, nos enseña que ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Entonces ya no soy yo, ya no es lo que opino yo y lo que me parece. Eso es algo tremendo con lo que va a tener que luchar cada uno de ustedes. Cada una de las personas que quieran seguir al Señor o servir al Señor. En principio todos quieren servir al Señor, uno puede tener una larga fila. Después cuando la cosa se empieza a afinar, cuando el fuego empieza a ser más fuerte, cuando la exigencia de parte del Eterno comienza a ser más fuerte, empieza la deserción. Nos quedamos con pocos o nos quedamos sin ninguno. Y esto, uno como Roe, como pastor, lo va viendo a través del tiempo, lamentando, entristeciéndonos porque esto es así. Y es lo que sucede y es lo que no debería suceder. También habla de ofrenda la palabra allí. El levita como ofrenda es una entrega voluntaria en servicio, gratitud y amor. De lo contrario es imposible agradar a Dios. Una forma voluntaria, ¿sí? Acá nadie señala a nadie, sino que debe haber una entrega voluntaria, ¿sí? Entender que esto es de forma voluntaria, de corazón. Primero entender el llamado y luego entender que es voluntario. En el libro de Génesis, Bereshit, nos muestra la historia de dos hermanos, Caín y Abel. Caín trabajaba la tierra, Abel criaba animales. Dice la palabra que fueron y presentaron ofrenda a Yahweh, ¿sí? La de Caín no fue aceptada, más la de Abel fue agradable a Dios. Y podríamos preguntarnos por qué motivo Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Porque la palabra hace referencia a que Abel escogió de lo mejor de su ganado para presentarlo al Señor. No por quedar bien con nadie, solo para agradar a Dios. Mas sin embargo, Caín quizás desde el momento que estuvo levantando los frutos de la tierra, estaba con una actitud negativa, de no agradecimiento a Dios, y probablemente había tomado los frutos hasta dañados. Porque la palabra dice, versículo 6 del capítulo 4 de Génesis: entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es necesario aún, desde el primer momento en que vamos a servir, ir con una actitud de agradecimiento, a presentar como ofrenda nuestras vidas a Dios, no sea que seamos rechazados. Tengan en cuenta aquí que ellos ya sabían el sistema de las ofrendas, ¿sí? Debían ofrendar al Eterno. Debían ofrendar al Eterno. Y eso es una de las cosas que debemos tener en claro. La enseñanza, ¿sí? Luego el sacrificio, porque algunos dicen: yo me presento como ofrenda, y no ofrenda, no diezman, no.
seamos entendidos. Una cosa no quita la otra, ¿sí? Porque el sistema de las ofrendas, lo estamos leyendo a través del libro Baikra, que por cada situación debemos ofrendar, debemos presentarnos al Eterno con la ofrenda correspondiente, ¿sí? Por supuesto, nuestra vida está, entendiendo bien ahora el tema de los levitas, en nuestra vida está el ser una ofrenda para el Señor, nosotros mismos, servirle. Pero también aprendemos que debemos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, así de la misma forma que lo amamos y con todos nuestros bienes. Entonces deben ser los primeros, los levitas, los que estén cumpliendo esto para que también el pueblo vea y aprenda viendo lo que hacen los demás. Los que hacen aquellos que están sirviendo al Eterno, no cualquiera. Hay más ejemplos en la Biblia de gente que quiere ser reconocido por lo que hace, ¿sí? Ananías y Zafira, ¿sí? También entre sus apóstoles había gente que quería ser reconocido. Mas también hay ejemplos de entrega y humildad como Pablo, Rab Shaul en Filipenses, ¿sí? En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, y en Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 24. El que obedece se purifica en Dios y se ofrenda a Dios. Nunca desea ser aplaudida ni aclamada por multitudes, sino todo lo contrario, que sea Dios el exaltado y que su vida de siervo sea consumida, agradando y dando la gloria sola al Señor. Hacerse invisible para que la gloria de Dios sea visible, permitiendo que la gente no vea el instrumento, sino al que usa ese instrumento por misericordia, amados. ¿Por qué hacen falta entonces los levitas, los supervisores? En toda administración eficaz es necesario tener un responsable para toda área. Los levitas no podían decidir lo que querían cargar de los objetos sagrados, dice la palabra. Todo fue designado desde arriba. Moshe recibió la orden de asignar todas las cargas. Bajo Moshe estaba su hermano mayor Aarón. Bajo Aarón estaba su hijo Itamar, y bajo Itamar estaban los hijos de Gershon. Cada objeto fue cuidadosamente designado de los levitas y cada uno era responsable de llevar a cabo su trabajo designado con el objeto o los objetos que le habían sido confiados. Nada se hizo al azar, todo fue bien organizado. Cada uno recibió una tarea por orden de los supervisores y los supervisores tenían la responsabilidad de ver que la tarea de cada uno se llevara a cabo de manera y en el orden correcto. Esto mismo debe bajar y baja hoy en día en una congregación digna de llamarse hijos de Elohim. Aquellos que van a servir al Eterno deben entender cuál es la instrucción, deben entender cuál es su tarea y hacerla sin que estén esperando que cada vez que haya que hacerla se los estén diciendo. Ya hay una tarea asignada y ya lo saben y saben que no pueden fallar, ¿sí? Obviamente dentro de los términos normales, porque hay situaciones extremas en las que quizás no pueden hacer algo, quizás de enfermedad y todas esas cosas. Pero ya para dejar claro, deben saber que esto no es necesario que el supervisor esté, quizás ya tiene usted asignado su tarea. Cuando cada uno sabe cuál es su tarea y la cumple con diligencia, no se necesita mucha supervisión. Pero para evitar errores y para coordinar el trabajo siempre es necesario que haya algún tipo de supervisión de los que hacen, de todas las cosas que se hacen. El peón tiene una tarea en particular, no necesita ni puede tener todo el proyecto bajo control. Solo los que llevan la responsabilidad general tienen que tener una visión clara de todo lo que se hace, pero los peones no. Sin embargo, todos tienen que entender que el trabajo, en su pequeña área de responsabilidad, forma parte de algo mucho más grande. Así se mantendrá un equilibrio correcto entre la visión particular y personal de cada uno y la visión general de todo el proyecto. No todos tienen la capacidad ni el llamado a ser supervisores, hermanos. Es la minoría de las personas, lamentablemente. El peón tiene que someterse a su supervisor, a su superior, y respetar sus directrices, sus directivas, no solo cuando esté presente. Uno que trabaja con diligencia, solo cuando alguien le está vigilando, no es capaz de hacer un buen servicio en el reino de los dioses, del Eterno. Por otro lado, es cierto que hay ojos invisibles que vigilan, no solo sobre lo que cada uno hace, sino también cómo lo hace y con qué motivación lo hace. Uno a veces lo observa, tiene ojos en todos lados, hay ojos en todos lados.
El que es consciente y sensible ante el hecho de que el Eterno le observa en todo momento y toma nota de todo, es más cuidadoso en su labor y trabaja igual con o sin supervisor. El que tiene temor del cielo desea agradar al Todopoderoso en primer lugar, y también es cuidadoso en cumplir las órdenes y los deseos de sus superiores en la luz y en la oscuridad, cuando ven el trabajo y cuando no lo ven. Hay un deseo, y es hermoso trabajar en esa armonía, en ese diseño divino, con esa atmósfera. Es hermoso ver a los que han sido designados para servir en el ministerio, es hermoso ver cómo trabajan, ¿sí? Con gozo, con alegría. Por supuesto, son los primeros que están en las reuniones, son los que preparan, los que están preparando todo para que el Eterno se agrade, para buscar una sonrisa de parte del Padre, ¿sí? Para cumplir su labor con el Eterno, porque de ellos también depende, sí, que el servicio sea agradable al Eterno, que esté todo necesario, todo en su lugar, limpio, prolijo, que el Cohen, que el sacerdote, que el pastor, que el rey tengan todo lo necesario para comenzar la reunión, y que una reunión no sea retrasada o mal hecha por causa de uno de los levitas. Imagínense. Si tus emociones, las emociones de los hermanos se revelan cuando tienes a alguien sobre ti, de manera que piensas que puedes hacer lo que te parezca, u obedecer cuando te dé la gana, o simplemente te molesta que alguien te diga lo que tienes que hacer, entonces necesitas ser liberado de una actitud de rebeldía. Toda autoridad ha sido puesta por el Eterno, y los que se someten en justicia según las normas de la Torá serán recompensados por su fidelidad, como está escrito en Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es al Mesías, el Señor, a quien servís. Amén. Gloria al Eterno. Amados, creo que es claro entonces este comentario, esta administración, esta enseñanza, de realmente cómo debe ser, cuál es la obediencia de un levita. Hay que prestar atención sobre cada parashá, siempre decimos que trae cosas importantes. Y ahora está acentuando sobre el trabajo de un levita. Si desea ser un levita, si desea ser un servidor del Señor, aquí está la fórmula, dada por el mismo Eterno, las instrucciones divinas y la significancia de cada una de las instrucciones. ¿Para qué? Para ser mejores, para no errar delante del Eterno, para ser diligentes, cuidadosos, y tengan en cuenta qué significa servir al Eterno. No hay otra cosa en lugar de las cosas del Eterno. Eso es primero, ¿sí? Y deben tener esa organización en su mente, trabajar de esa forma. ¿Para qué? Porque el Señor dice que Él dará. El llamado es santo. El llamado es santo. Por eso el versículo dice, siervos, obedeced en todo, a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es al Mesías, al Mashiach, el Señor a quien servís, dice la palabra. Amén. Amados, que la palabra fluya en cada uno de nosotros, que la palabra nos llene en la profundidad del entendimiento, en todo lo que necesitamos saber para ser buenos siervos, para ser buenos servidores del Eterno y no seamos avergonzados. Baruch Hashem, bendito sea el Señor, bendita sea su palabra, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno tenga piedad y misericordia de sus vidas, amigos y hermanos, que el Eterno realmente les esté concediendo su shalom, su paz. Si es de bendición, como siempre, pedimos que compartan el video. De la misma forma, donde caiga esta palabra, y se ha escuchado esta palabra por voluntad del Eterno, también sean solícitos, sean solícitos con este ministerio, si es que tienen el corazón agradable y agradecido para contribuir al sostenimiento,
al crecimiento de este ministerio con todo lo que se necesita para ello, siendo un co-colaborador con el reino del Eterno, ¿sí? A través de sus contribuciones, diezmos y ofrendas que son necesarias. El buen siervo, sí, tiene un salario, sí, ese salario viene de los corazones que son agradables y los corazones que son generosos. Así dice el Señor, así enseña el Señor. Bendito sea su nombre, bendita sea su palabra, porque Él ama al dador alegre. Amén. Shalom, que tengan excelente día, bendecidos.